Hola jóvenes, estoy haciendo un video, el video 3.4, que es el primero, que tiene que ver con las leyes de los gases y tiene que ver con la ley de Boyle. Hay un video previo que es introductorio a las leyes de los gases, espero que lo hayan visto antes de ver este, si no por favor búsquenlo para que puedan tener el contexto y entender estos temas. La ley de Boyle es una ley muy sencilla que dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Su expresión matemática es presión multiplicada por el volumen es igual a la constante. Por lo tanto, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Muy sencillo. Creo que no. No tanto si no sabemos a qué se refiere cada una de estas palabras. Voy a ejemplificarlos para, espero, facilitarles su comprensión. Nosotros estamos hablando en la ley de Boyle que a una temperatura constante y para una masa dada, eso quiere decir que la temperatura no va a cambiar y la masa va a ser la misma. El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil, jóvenes. Para empezar, cuando hablamos de que es inversamente proporcional, el volumen y la presión quiere decir que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿En dónde podríamos ejemplificar esto? Imaginen por favor que tenemos una jeringa, esas que ocupan para inyectar. Ponemos el émbolo, que es la gomita que hace que salga o entre líquido, en el número 6 y tapamos la punta de la jeringa. Por lo tanto, al momento de que queda tapado, vamos a tener un volumen de 6. 6 que ahorita no nos importa la unidad, simplemente es un ejemplo. Tenemos un volumen de 6 y una presión de 1. Un que tampoco nos importa ahorita. Entonces, para poder calcular la constante que tiene esta jeringa, como dice la fórmula de la ley de Boyle, se multiplica la presión por el volumen. En este caso, presión 1 por volumen 6, 1 por 6, 6. Por lo tanto, la constante sería de 6. No sabemos qué porque no estamos manejando unidades. Ahora, nosotros agarramos nuestra jeringa y metemos el émbolo hasta llegar al 3. Por lo tanto, el volumen disminuyó. Ahora el volumen es 3. La ley de Boyle lo que nos dice es que en el mismo sistema la K siempre va a ser la misma. Por lo tanto, como el volumen ahora solo es de 3 y la K debe seguir valiendo 6, la presión ahora es de 2. 2 por 3 nos va a dar 6. Por lo tanto, aquí se cumple la ley de Boyle. Imaginemos que presionamos el émbolo más y ahora entra hasta el número 2. Por lo tanto, ahora tenemos un volumen de 2, debemos tener una presión de 3 para que al multiplicar 3 por 2, el resultado nos dé 6 y se siga cumpliendo la ley de Boyle. Ahora, presionamos aún más el émbolo, llegamos hasta el 1, por lo tanto, ahora vamos a tener un volumen de 1. Como vamos a esperar que se cumpla la ley de Boyle, la constante sigue siendo 6, la pregunta es, ¿cuál sería la presión? Obviamente necesitamos un número que al ser multiplicado por 1, el resultado nos dé 6. Y obviamente sería 6. Por lo tanto, tendríamos presión de 6, volumen de 1, 6 por 1, 6, y la constante sigue siendo 6. Esto es lo que dice la ley de Boyle. Ahora, démonos cuenta de algo. Mientras nosotros tenemos mayor volumen, la presión es menor. A menor volumen,
Ojo, a menor volumen la presión es mayor. A menor volumen la presión es mayor y a menor volumen la presión, aquí dijimos que era un 6, es todavía mayor. Ahora, en este caso, nosotros tenemos un volumen de 1. A mayor volumen, lo que está aumentando de aquí a acá es el volumen. Aquí era 6, la presión bajó. Aquí tenemos un volumen de 2, un volumen de 3, el volumen aumenta y la presión baja. De aquí a acá el volumen aumenta y la presión baja. Por eso nos dice que a una temperatura constante, porque en todas las jeringas se supone que la temperatura sigue siendo la misma, para una masa dada, es decir, no le metimos ni le sacamos gas, sigue siendo el mismo gas. El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, y su expresión matemática es que al multiplicar presión por volumen nos da igual a una constante. Por lo tanto, la presión 1, imaginemos en este caso por volumen 1, debe ser igual a presión 2 por volumen 2. O si este fuera nuestro primer caso y este el segundo, sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y así, incluso en los extremos. Si esta es presión 1, volumen 1, esta sería presión 2, volumen 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué unidades estamos manejando? Yo les dije, aquí no hay unidades. Bueno, pero porque era el ejemplo. Ya en cuestiones prácticas sí hay unidades. ¿Y cuáles son estas? Para empezar, la masa va a ser constante. Esa no va a cambiar. Por lo tanto, esa ni siquiera la estamos incluyendo. La masa se mide en kilogramos, pero no la estamos incluyendo. Como la ley de Boyle nos dice que la temperatura es constante, entonces no vamos a manejar qué unidad se ocupa para temperatura. Lo que sí va a cambiar es presión y volumen. El volumen, hemos visto que lo podemos medir en mililitros, que es lo mismo a un centímetro cúbico, en litros, que es lo mismo a un decímetro cúbico, o en metros cúbicos. Pero ¿cuál es la unidad que vamos a ocupar aquí para volumen? No importa, podemos ocupar cualquiera de estas. Incluso podemos ocupar del sistema inglés, no sé, onzas, galones, cualquier otra unidad de volumen. Lo que sí es muy importante es que si aquí vamos a ocupar, por ejemplo, litros, en el otro sistema también vamos a ocupar litros. No podemos combinar mililitros aquí y metros cúbicos acá. Si aquí vamos a manejar mililitros, aquí mililitros, ¿ok? Es decir, tenemos que asegurarnos que el sistema sea el mismo. Y con respecto a la presión, ¿cuál es la presión que debemos ocupar? Tampoco nos afecta. Podemos ocupar cualquiera de las que conocemos. Atmósferas, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio, pascales, megapascales, PSI, bar, megapascales, kilogramos sobre centímetro cuadrado, etcétera. Todas las unidades que conocemos las podemos usar. Pero nuevamente, es muy importante que si aquí ocupamos, no sé, atmósferas, acá podamos ocupar o tengamos que ocupar atmósferas. Si cambiamos de unidad, entonces el resultado no nos va a dar. ¿Ok? Bueno, aclarado esto, continuamos. La fórmula de la ley de Boyle prácticamente es la que dice que presión 1 multiplicada por volumen 1 es igual a presión 2 multiplicada por volumen 2. Ya lo demostramos aquí. 1 por 6, 6, y 1 por 6 es lo mismo que 2 por 3. ¿Ok? Entonces, la ley de Boyle dice que presión 1 multiplicada por volumen 1 es igual a presión 2 multiplicada por volumen 2. Pero ¿cómo nos quedarían nuestros despejes? Ok, empecemos. Imaginemos que queremos despejar volumen 1. En este caso, volumen 1 es un 6. Por lo tanto, ¿cómo le haríamos para que con un 2, un 3 y un 1 el resultado nos diera 6? Bueno, para empezar, este 1 aquí está multiplicando, por lo tanto lo vamos a mandar dividiendo.
¿Y cuánto es 2 por 3? 6. Entre 1, 6. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es la presión 1, mandarla hacia abajo. Y nos quedaría que volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo le haríamos para despejar presión 1? Bueno, muy sencillo. El 6 se está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Y nos quedaría 2 por 3, 6. Entre 6 a 1. Por lo tanto, mandamos volumen 1 abajo y nos quedaría presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre volumen 1. ¿Ok? Si se dan cuenta, son muy sencillos los despejes. Solo lo que queremos dejar o lo que queremos dejar solo, su acompañante lo vamos a mandar abajo, ya que como está multiplicando lo vamos a mandar dividiendo. Por ejemplo, para calcular volumen 2, presión 2 está multiplicando, se pasa dividiendo. Ahora, para despejar volumen 2, presión 2 está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1. En este caso están invertidos. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Y va a dividirse entre presión 2. Por lo tanto, presión 2 nos quedaría volumen 1 por presión 1 entre volumen 2. Ahí no se alcanza a ver el 2. Lo ponemos acá tantito que no nos estorbe. Y así es como nos quedarían todos nuestros despejes. Ahí está bien. Ok. Ahora, pasemos a resolver los ejercicios de la actividad. Dice, una jeringa completamente cerrada tiene una presión de 1.987 atmósferas cuando presenta un volumen de 14.65 mililitros. Si se hace que el volumen contenido en la jeringa sea de solo 5.32 mililitros, ¿cuál será la nueva presión en atmósferas? Bueno, aquí mismo nos dice que tiene una presión de 1.987 atmósferas. Esa sería la presión 1. Ahí está. Cuando presenta un volumen de 14.65 mililitros, ese sería nuestro volumen 1. Si se hace que el volumen contenido de la jeringa sea de solo 5.32 mililitros, ese sería nuestro volumen 2. La pregunta es, ¿cuál será la nueva presión en atmósferas? Ok, para poder resolver este ejercicio necesitamos las fórmulas que ya habíamos despejado. Aquí están. Como lo que queremos calcular es presión 2, obviamente vamos a ocupar esta fórmula. Ya la tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al volumen 1 lo multiplicamos por presión 1, lo dividimos entre volumen 2, es decir, el 14.65 mililitros lo multiplicamos por 1.987 atmósferas, lo dividimos entre 5.32 mililitros y el resultado nos da 5.4717 atmósferas. Y eso es todo. Si se dan cuenta, son ejercicios sumamente sencillos. Problema número 2. Dice, una jeringa completamente cerrada tiene una presión de 0.987 atmósferas. Presión. Cuando presenta un volumen de 16.54 mililitros. Volumen. Si se comprime la jeringa hasta alcanzar una presión de 1456 milímetros de mercurio, presión 2, ¿cuál será el volumen contenido en la jeringa en centímetros cúbicos? Ok, muy sencillo. Necesitamos nuestras fórmulas, necesitamos volumen 2, aquí lo tenemos, y nos dice que el volumen 2 es igual al volumen 1 multiplicado por la presión 1 dividido entre la presión 2. Hay un problema. La presión 1 está en atmósferas y la presión 2 en milímetros de mercurio. Entonces no es así de simple.
En este caso debemos hacer una conversión. En la actividad 2.4 del segundo parcial, obviamente, vimos lo que eran las conversiones de unidad de presión y específicamente vimos cómo convertir de milímetros de mercurio a atmósferas. Y era los milímetros de mercurio que queremos convertir por 1 entre 760 y el resultado ya nos da en atmósferas. Por lo tanto, recordemos, milímetros de mercurio a convertir por 1 entre 760. Por lo tanto, 1456 por 1, 1456 entre 760 nos da 1.915789 atmósferas. Y ahora sí, volumen 1, 14.54 por presión 1, 0.987 atmósferas entre 1.915789 atmósferas nos va a dar nuestro resultado, que serían 8.5212 mililitros. ¿Ok? ¿Ya está resuelto nuestro problema? No. ¿Por qué no? Porque al maestro se le ocurrió que el resultado lo quiere en centímetros cúbicos. Ok. Muy sencillo, hacemos esta conversión. ¿A cuántos mililitros corresponde un centímetro cúbico? Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. De hecho, lo habíamos mencionado en una diapositiva previa, a ver si la encuentro. Ahí. El mililitro es lo mismo que el centímetro cúbico. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es cambiar la unidad. A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es cambiar de mililitros a centímetros cúbicos, porque son equivalentes. Y en este caso serían 8.5212, que es lo mismo, solo que centímetros cúbicos. Y este va a ser nuestro resultado. ¿Ok? Muy fácil, ¿verdad? Pregunta número 3. Obviamente vamos a seguir manejando presión y volumen y las mismas fórmulas. Dice, una jeringa completamente cerrada tiene una presión de 10.158 atmósferas cuando presenta un volumen de 1.65 mililitros. Si se hace que el volumen contenido en la jeringa sea de 15.32 mililitros, ¿cuál será la nueva presión en PSI? PSI. Ok, muy fácil. En este caso, como lo que queremos medir es la presión 2, vamos a ocupar esta fórmula. No salió. Ok. Vamos a ocupar esta fórmula. Nosotros vamos a multiplicar el volumen 1 por la presión 1 y la vamos a dividir entre el volumen 2. El resultado nos va a dar en atmósferas. ¿Ok? Pero el resultado nos lo pide en PSI. Por lo tanto, a lo que nos den atmósferas, lo convertimos a PSI o libras sobre pulgadas cuadradas, que ya sabemos que es lo mismo, y tenemos nuestro resultado. ¿Ok? Ya esas conversiones, esas operaciones ya las hacen ustedes. Y finalmente, problema número 4, dice, una jeringa completamente cerrada tiene una presión de 0.92 bar. Esa sería nuestra presión. Cuando presenta un volumen de 19.34 mililitros, volumen 1. Si se comprime la jeringa hasta alcanzar una presión de 32.56 psi, esa sería nuestra presión 2. ¿Cuál será el volumen contenido en la jeringa en centímetros cúbicos? Ok. Ojo, aquí tenemos una presión en bar y otra en PSI. Recuerden, no podemos usar presiones diferentes. La que está en bar la convierten a PSI o la que está en PSI la convierten en bar. ¿Ok? El resultado nos va a dar en mililitros. Y como ya habíamos mencionado que los mililitros es lo mismo que un centímetro cúbico, nuevamente solo le cambiamos la unidad y listo.
Ya tenemos nuestro resultado. Espero que no tengan problemas para hacer estos ejercicios, jóvenes, ya que creo que están muy fáciles. Ahora, les voy a dar un tip. Yo recuerdo la ley de Boyle por medio de la correlación de diferentes ideas. Las ideas que yo ocupo para recordar la ley de Boyle es la siguiente. Boyle, a mí me suena boiler. ¿Y quiénes componen los boilers? Los fontaneros, que al fin y al cabo son Dr. Boiler. Y el Dr. Boiler tiene que usar una jeringa. Por lo tanto, yo relaciono Boyle, que sería boiler, con una jeringa. Y una jeringa es el caso en el cual se puede ejemplificar la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque no cambia la temperatura. Lo que sí cambia, si tapamos la punta de la jeringa, sería el volumen y la presión. Por lo tanto, la ley de Boyle dice que para una masa dada a una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ahora que ya lo hemos explicado así, creo que ahora es mucho más fácil de entender lo que habíamos visto en la primera diapositiva, que dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Y su expresión matemática es: la presión multiplicada por el volumen es igual a la constante. Por lo tanto, presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual a presión 2 multiplicado por volumen 2. ¿Ok? Creo que con eso terminamos. Sí, en efecto, con eso terminamos nuestro video. Espero que les haya sido de gran ayuda. Ojalá puedan responder las actividades y seguimos en contacto. Hasta luego, jóvenes.